A las 2:30 de la madrugada, la ciudad de Uruapan, Michoacán, fue sacudida por un estallido que no era de pirotecnia ni de tormenta. Era fuego cruzado. En la zona serrana de Arroyo Colorado, fuerzas de seguridad locales y estatales se enfrentaron con presuntos integrantes del crimen organizado en un tiroteo que pareció más una escena de conflicto militar que una operación municipal. La primera alerta fue captada por la red del C5, que notificó sobre movimientos sospechosos en los cerros de la comunidad. En minutos, la policía municipal, elementos de seguridad pública estatal y el propio alcalde Carlos Manso se desplegaron en el lugar. Lo que encontraron fue impactante. Desde el primer minuto se escucharon ráfagas de armas largas. Al llegar, los elementos descubrieron casquillos percutidos de calibres 57 y 62, cargadores de rifles, AK-47 y granadas sin detonar. Los cuerpos de al menos 2 presuntos sicarios, uno de ellos identificado como adolescente de entre 16 y 17 años, yacían sobre el terreno, con vestimenta táctica y equipo de combate improvisado. El propio Carlos Manso, presidente municipal, transmitió en vivo desde la escena. Documentó cada paso del reconocimiento, señalando con la cámara casquillos, explosivos, mochilas tácticas y pozos que presuntamente habrían servido como escondites o refugios durante la balacera. Esto no es un operativo común. Esto es una zona de guerra, declaró con voz firme. Aquí traen armas de uso exclusivo del ejército, calibre 50, granadas. No estamos hablando de robos, estamos hablando de guerrilla urbana. La transmisión en redes sociales fue seguida por miles de personas, muchas de ellas habitantes de Uruapan que por primera vez veían, sin filtros, lo que sus autoridades enfrentaban. El alcalde señaló que los grupos armados estaban organizados, preparados y con conocimiento del terreno. También advirtió que algunos de los agresores podrían estar heridos o escondidos en los cerros, y que se solicitó el despliegue inmediato de helicópteros para reconocimiento aéreo y apoyo táctico. Lo que comenzó como una intervención puntual, se convirtió en una operación de gran escala. Las fuerzas desplegadas acordonaron la zona, aseguraron el perímetro y comenzaron el peinado de los alrededores. Cada metro recorría pistas, cascos, restos de comida, colillas de cigarro, más casquillos. Era claro que aquello no fue improvisado. Estaban ante un posible campo de entrenamiento criminal. En la zona también se encontraron estructuras ligeras que podrían haber funcionado como refugios temporales, junto con ropa civil, ponchos, mochilas, radios de comunicación y calzado táctico. Todo apunta a que la zona era utilizada como base de operaciones por una célula armada activa. La preocupación del alcalde fue clara. Estamos ante un problema que ya rebasa las capacidades municipales. Necesitamos que venga el secretario Arfuch, que venga la Sedena. Esto ya no es solo de nosotros. Mientras la ciudad despertaba, los vídeos del operativo circulaban por redes sociales y medios. En ellos se ve al propio Manso subiendo cerros, alumbrando con linternas y dirigiendo a los elementos. Con una claridad que pocas veces se ve en figuras públicas. Aquí no hay actores. Aquí estamos jugándonos la vida. La transmisión terminó cuando el equipo subía a una de las zonas más altas del cerro, buscando indicios de más enfrentamientos o emboscadas. Hasta el momento se ha confirmado la localización de 2 cuerpos, múltiples cargadores, explosivos, sin detonar y rastros de al menos 5 personas que habrían logrado huir durante la madrugada. En la escena no hubo presencia federal inmediata, lo cual fue señalado por el propio edil como muestra del abandono institucional que ha sufrido Uruapan desde hace años. Con una voz entre firme y agotada, Carlos Manso cerró su mensaje así: esto ya no es una disputa entre bandas. Esto es una guerra. Y solos no vamos a poder. Mientras las balas aún retumbaban en los cerros de Arroyo Colorado, Carlos Manso Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, no optó por refugiarse en una oficina o emitir un comunicado desde la distancia. Hizo lo que pocos funcionarios hacen. Se subió a una camioneta blindada, tomó una lámpara en la mano y se internó con su equipo en el corazón de la zona de combate. Desde ahí, transmitió en vivo para la ciudadanía. Mostró los casquillos de calibre 50, los cuerpos tendidos de presuntos criminales, las mochilas tácticas y hasta una granada sin detonar. Esto no es una película. Esto no es una actuación. Esto es lo que está pasando en nuestro municipio. Y aquí estamos, dando la cara, expresó ante miles de espectadores que seguían la transmisión en tiempo real. La escena fue tan impactante como reveladora. Un alcalde caminando entre cadáveres, recogiendo evidencia, instruyendo a su equipo y lanzando un mensaje directo al gobierno federal. Con todo respeto, le digo a la presidenta de la República,
Si no puede venir, mande a su secretario, mande a Arfuch, mande a quien tenga que mandar, porque aquí estamos en guerra. Y solos no podemos. El tono no fue agresivo, sino desesperado. Carlos Manso no busca reflectores, busca refuerzos. Desde que inició su administración ha sido claro. No tiene pactos con el crimen, no se esconde y no se calla. Su estrategia ha sido directa. Presencia constante en operativos. Fortalecimiento de la policía local. Adquisición de vehículos blindados. Cero tolerancia a la corrupción interna. Y, como era de esperarse, esa postura ha traído consecuencias. Amenazas. Campañas en su contra. Intentos de desestabilización. Pero su respuesta ha sido la misma. Mi compromiso es con el pueblo, no con los grupos criminales. En su transmisión reiteró lo que ya había advertido antes. Nuestra capacidad de fuego no se compara con la que traen los criminales. Ellos tienen armamento de guerra. Nosotros tenemos voluntad, pero eso no basta. Durante el operativo en Arroyo Colorado se le vio en primera línea, guiando a los elementos, pidiendo apoyo, asegurando evidencias y dando instrucciones de acordonamiento. También dialogó con vecinos de la zona que salieron temerosos de sus casas, preguntando si todo había terminado. Estamos aquí para protegerlos. No se dejen intimidar. No están solos, les dijo. Su presencia ha dividido opiniones. Para muchos representa una nueva forma de gobernar, frontal, cercana y sin discursos vacíos. Para otros es imprudente, arriesgada y hasta peligrosa. Pero lo que nadie puede negar es que, ante la violencia, Carlos Manso no ha optado por el silencio. Ese mismo día, en conferencia de prensa, afirmó, durante años se permitió que el crimen se apoderara de territorios. Hubo presidentes municipales impuestos por grupos delictivos, gobernadores que miraron hacia otro lado. Hoy, los que si queremos hacer las cosas bien, estamos pagando ese precio. Pidió formalmente la intervención del gobierno federal. No como un favor, sino como una obligación constitucional. Solicitó el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Federal, encabezada por Omar García Arfuch. Esto no se resuelve con discursos desde la capital. Se resuelve con helicópteros, con inteligencia, con soldados, con presencia real. Hasta el momento, no ha habido respuesta pública del gobierno federal. Pero las imágenes de su recorrido ya dieron la vuelta al país. Lo que ocurrió en Arroyo Colorado no es nuevo, pero la forma en que se enfrentó sí lo es. Porque esta vez, el alcalde no envió a otros. Fue él quien encabezó la defensa de su municipio. Y en un país donde muchos eligen pactar o callar, Carlos Manso decidió arriesgarse. Y lo hizo frente a todos. Lo que se encontró en Arroyo Colorado no fue solo el resultado de un tiroteo. Fue una revelación espeluznante sobre cómo operan los grupos criminales en los cerros de Uruapan. Lo que parecía ser una balacera aislada, terminó siendo el descubrimiento de una posible base de entrenamiento, almacenamiento y refugio armado. Desde las primeras horas de la madrugada, elementos de la policía municipal y estatal, acompañados por el alcalde Carlos Manso, comenzaron el reconocimiento de la zona. Lo que hallaron no era normal para ningún operativo municipal. Entre la maleza, barrancas y laderas se encontraron mochilas tácticas con provisiones, ponchos, radios y baterías portátiles, granadas sin detonar, lo que obligó a acordonar zonas enteras hasta la llegada de personal especializado. Armas largas, cargadores y casquillos percutidos de calibre 50, evidencia de que los agresores portaban armamento de guerra. 2 cuerpos sin vida, presuntamente de agresores abatidos, uno de ellos adolescente, entre 16 y 17 años de edad. Rastros recientes de actividad, restos de comida, colillas de cigarro, senderos marcados y estructuras improvisadas que podrían haber funcionado como refugios o puntos de vigilancia. Los hallazgos fueron documentados en vídeo por el propio alcalde. En sus palabras, esto es un campo de guerra, esto no es delincuencia común, aquí hay estructura, hay logística, hay dinero, están entrenando, están preparando algo más grande. Lo más alarmante, según el informe preliminar de las autoridades locales, es que la zona tenía las condiciones de un campamento activo. La hipótesis es clara. Arroyo Colorado habría estado siendo utilizado como punto de entrenamiento y control territorial, donde grupos armados jóvenes, incluso menores de edad, eran capacitados para actuar en células de choque en Uruapan y municipios vecinos. La presencia de artefactos explosivos improvisados también elevó la preocupación. Uno de los explosivos fue encontrado en estado operativo, pero no detonado,
lo que llevó al cierre temporal del perímetro hasta que personal del ejército pudiera intervenir. Durante el reconocimiento, se confirmó la existencia de rutas de escape construidas entre matorrales, túneles artesanales y puntos altos desde donde se podía observar el acceso principal al cerro. Esto sugiere que los delincuentes no solo conocían la zona, la dominaban. Carlos Manso declaró que este tipo de estructuras son imposibles de montar sin complicidad o sin omisión de autoridades previas. Esto lleva años operando. Esto no se construyó ayer. Y si nadie vino antes, es porque a nadie le convenía mirar para acá. La Fiscalía Estatal ha iniciado una investigación formal para identificar a los cuerpos localizados y rastrear los materiales decomisados. Pero desde el terreno, el mensaje es otro. En Uruapan, el crimen no se esconde, se instala, se entrena y espera. El operativo no concluyó esa noche. Durante el día siguiente, continuó la revisión aérea con drones y helicópteros. También se solicitó la intervención del ejército para evaluar el riesgo de artefactos explosivos enterrados o zonas aún no inspeccionadas. La preocupación de las autoridades locales es doble. Que existan más puntos como Arroyo Colorado en otras zonas de la región. Que la captura de estos primeros indicios genere represalias violentas por parte de los grupos criminales. En una de sus transmisiones, el presidente municipal dijo: "No me importa si dicen que no me toca, si me toca. Porque si dejamos que esto siga, Uruapan no va a tener futuro". La ciudadanía, por su parte, ha respondido con una mezcla de miedo y apoyo. Muchos reconocen que nunca antes habían visto una autoridad municipal tan comprometida. Pero también temen que la respuesta del crimen organizado sea brutal. Y mientras se siguen recogiendo restos de balas entre la tierra suelta del cerro, la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta comienza a tomar forma: ¿cuántos otros arroyos colorados hay ocultos en el mapa de México? Tras el tiroteo y el hallazgo del presunto campo de entrenamiento en Arroyo Colorado, la voz de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, ya no fue una solicitud. Fue una exigencia. Frente a las cámaras y con el rostro endurecido por la tensión de una noche de combate, lanzó un mensaje directo al gobierno federal. Durante años dejaron que el narco gobernara. Hoy nos toca pagar ese precio. Esto ya no es una estrategia local. Es una guerra. Y solos no podemos. La frase, cargada de verdad, no fue una exageración. Mientras documentaba en tiempo real mochilas tácticas, casquillos de calibre 50, cuerpos de adolescentes con armas automáticas y hasta explosivos sin detonar, Manso dejó claro que lo que vive Uruapan no es un episodio aislado. Es el resultado de décadas de abandono, complicidad y negligencia institucional. En su transmisión, pidió con nombre y apellido la intervención del gobierno central. Con todo respeto, necesitamos al secretario Arfuch, al secretario de la Defensa Nacional, a la presidenta de la República. Aquí está pasando algo grave y necesitamos que nos volteen a ver. Y tenía razón. Lo que comenzó como un operativo preventivo terminó revelando una estructura criminal armada, organizada y con control territorial. Una estructura que, según denunció el alcalde, se consolidó ante la ausencia prolongada del Estado. En redes sociales, las imágenes del operativo corrieron como pólvora. Ciudadanos, periodistas, académicos y exfuncionarios comenzaron a señalar lo evidente. Uruapan está enfrentando una amenaza con recursos municipales, sin blindaje institucional y con una policía que, aunque valiente, está limitada frente al poder de fuego del crimen organizado. Pero no es solo Uruapan. Lo que está ocurriendo ahí es un espejo de muchas otras ciudades mexicanas, donde los gobiernos locales han sido dejados a su suerte mientras los grupos criminales se organizan, reclutan y controlan. El nombre de Omar García Harfuch apareció con fuerza en ese contexto. Como secretario federal de Seguridad, su experiencia y liderazgo lo convierten en pieza clave para responder a crisis como la de Arroyo Colorado. Aunque no ha emitido una declaración formal sobre lo ocurrido, fuentes cercanas confirmaron que ya recibió el reporte completo y que está en comunicación directa con la autoridad estatal. El reto no es menor. Lo que se necesita en Uruapan no es un operativo relámpago ni presencia por unos días. Se requiere una estrategia sostenida, con inteligencia, despliegue territorial y apoyo político. Se necesita reconocer que, si un presidente municipal tiene que encabezar operativos en la madrugada, es porque las instituciones superiores no están cumpliendo su parte. La ciudadanía, aunque asustada, aplaudió la decisión de Manso de ir al frente. Pero también sabe que esto no puede repetirse sin consecuencias. Si el gobierno federal no actúa, se corre el riesgo de que el siguiente enfrentamiento cobre más vidas o que termine en derrota. Manso lo dijo con claridad. No queremos aplausos, queremos resultados. No queremos discursos, queremos helicópteros,
peritos, soldados, drones, presencia. Porque lo que se encontró aquí no es nuevo. Es lo que se viene sembrando desde hace 25 años. Hoy, el debate no es si hay o no violencia. El debate es si el país seguirá dejando que municipios como Uruapan peleen solos contra ejércitos clandestinos. Arroyo Colorado no fue una excepción. Fue una señal de alerta. Y mientras el alcalde regresa a sus rondines, el cerro se enfría y las redes criminales repliegan, el país entero debe decidir de qué lado está, del silencio cómodo o de la verdad incómoda. Porque si Carlos Manso, con recursos municipales, sin escoltas federales ni respaldo del centro, fue capaz de revelar lo que estaba oculto, entonces la pregunta que queda es, ¿qué está esperando el gobierno federal para actuar con la misma valentía?